Mateo no era querido. Para muchos era un traidor. Su trabajo como recaudador de impuestos lo convertía en un colaborador del Imperio Romano, un opresor en su propia tierra. Se sentaba cada día tras una mesa con una pluma en mano y monedas sobre la madera, y mientras la gente pasaba, evitaba su mirada. Algunos murmuraban al verlo, otros simplemente lo ignoraban, pero todos lo juzgaban. Era consciente del desprecio que generaba. Sabía que sus compatriotas lo veían como un ladrón legalizado. Recaudar impuestos no era simplemente un oficio, era una marca social, un estigma. Lo había elegido, sí, pero no sin un peso en el corazón, porque aunque las monedas llenaban su bolsa, vaciaban su alma. No conocemos todo sobre la vida previa de Mateo, no sabemos si tenía familia cercana, si alguna vez soñó con algo más, pero sabemos esto: cuando Jesús pasó frente a su mesa y lo miró a los ojos, algo cambió. «Sígueme», le dijo Jesús. Eso fue todo. 2 palabras. Ningún reproche, ningún discurso, ningún recordatorio de su pasado. Y Mateo, el hombre que había vivido siendo rechazado, se levantó. Dejó todo atrás: la mesa, las monedas, el uniforme, su antigua identidad. En un acto que desafía toda lógica, siguió a aquel rabí que no lo juzgó, sino que lo llamó. Ese instante fue el punto de inflexión, un momento que marcó el antes y el después. Mateo pasó de ser un recaudador a un seguidor, de ser evitado a ser elegido. La historia de Mateo nos confronta con una verdad poderosa. Jesús no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, a los que, a pesar de sus errores, deciden levantarse y seguirlo. Tal vez tú también has sentido el peso de decisiones pasadas. Tal vez te has sentido fuera de lugar, juzgado, rechazado. Pero si Jesús te dice, sígueme, ¿te atreverías a levantarte? Si este mensaje te está gustando, dale me gusta y suscríbete. Continuemos. La vida de Mateo cambió en un instante. Aquel día que Jesús pasó frente a su mesa de recaudación no fue un día cualquiera. Mateo, también conocido como Leví, estaba en su rutina habitual, cobrando impuestos, escuchando quejas, recibiendo miradas de desprecio. Pero algo inusual ocurrió. Jesús lo miró, y no fue una mirada como las demás. No fue una mirada de juicio ni de rechazo. Fue una mirada directa, firme, pero llena de compasión. Jesús no le dijo, «Deja de robar», ni «Arrepiéntete primero». Solo dijo 2 palabras: «Sígueme». Imagina ese momento. Jesús, el Maestro, el que enseñaba con autoridad, el que sanaba enfermos y expulsaba demonios, llamando a un hombre marginado por la religión y despreciado por su comunidad. Un hombre manchado por su profesión, etiquetado como traidor. ¿Qué vio Jesús en Mateo que otros no podían ver? Tal vez vio un corazón listo para rendirse, un alma cansada de la falsa seguridad del dinero, una vida que estaba esperando un propósito real. Mateo no dudó, no puso excusas, no pidió tiempo para pensarlo. Se levantó y lo siguió. Dejó la mesa, dejó el dinero, dejó la estabilidad, dejó la reputación que había construido, buena o mala, y se fue tras Jesús. Este acto aparentemente simple fue una revolución personal. Era un abandono del pasado, era una rendición total, y en ese instante comenzó el viaje de transformación que cambiaría su vida y la historia de millones. Mateo no se quedó callado. El Evangelio de Lucas nos cuenta que organizó un gran banquete en su casa. Invitó a otros cobradores de impuestos, a pecadores, a personas que como él necesitaban una esperanza. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando alguien ha sido tocado por Jesús, no puede quedarse callado. Quiere compartir lo que ha encontrado. Quiere que otros también experimenten la gracia que lo ha alcanzado. Pero, como era de esperar, no todos aplaudieron. Los fariseos, los religiosos de la época, criticaron a Jesús por comer con pecadores.
Señalaron con el dedo como si ellos fueran dignos y los demás no. Y fue entonces cuando Jesús pronunció una de sus frases más poderosas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una declaración que redefinía su misión, que dejaba claro para quién había venido, para los rotos, los marginados, los despreciados, para los Mateos del mundo. Seguir a Jesús no fue solo un acto puntual para Mateo, fue el inicio de un proceso profundo, porque el llamado no termina cuando dejas la mesa, el verdadero cambio comienza cuando caminas con Cristo. Mateo pasó de contar monedas a contar parábolas, de pesar ganancias a pesar verdades eternas. Se convirtió en testigo directo de milagros, enseñanzas y momentos que marcaron para siempre la historia de la humanidad. Pero no fue fácil. Seguir a Jesús implicaba sacrificio, implicaba aprender a vivir en fe, muchas veces sin saber dónde dormirían o qué comerían. Implicaba dejar atrás viejas formas de pensar y permitir que su corazón fuera reeducado en el amor, la misericordia y la verdad del reino. Y sin embargo, Mateo no miró atrás. Su corazón ardía por algo nuevo, algo que el dinero nunca le había dado, algo que la aprobación de Roma jamás le ofreció: paz, propósito y una relación personal con el Mesías. Él escuchó de los labios de Jesús verdades como: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amad a vuestros enemigos. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cada palabra de Jesús no solo era una enseñanza, era un espejo. Y en ese espejo Mateo veía lo que debía cambiar, lo que debía soltar, lo que debía abrazar. Y aunque en los evangelios no se nos cuentan muchos detalles específicos de su transformación interior, el mayor testimonio de ese cambio fue que Mateo escribió un evangelio. Piensa en eso. El hombre que antes escribía cuentas e impuestos, ahora escribiría la vida del Salvador. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo se convirtió en cronista de los días de Jesús. Fue el primero de los evangelistas. Su texto sería leído por millones, traducido a cientos de idiomas y usado para predicar el Evangelio a lo largo de los siglos. Pero hay algo más que no debemos pasar por alto. Mateo no ocultó quién había sido. En su propio Evangelio, cuando relata el momento en que Jesús lo llama, se refiere a sí mismo como Mateo, el publicano. No por vergüenza, sino por testimonio, porque lo que Dios redime no se esconde, se muestra para que otros crean. Mateo entendió que su pasado, en manos de Dios, se convertía en plataforma, en evidencia de la gracia. Así es la transformación en el reino. No se trata solo de dejar algo atrás, sino de permitir que Dios use todo lo que fuiste para lo que Él quiere que seas. La historia de Mateo no termina con su transformación personal. Su mayor impacto comenzó justo después de ese cambio, porque no basta con ser tocado por Dios. La verdadera misión comienza cuando decides ser un instrumento para tocar a otros. Mateo comprendió que su vida no podía seguir siendo silenciosa, y lo que escribió no fue una simple biografía de Jesús, fue una declaración de fe. Su evangelio está lleno de enseñanzas destinadas a una audiencia judía, lo que demuestra cuánto le dolía su propio pueblo, los que una vez lo rechazaron por ser publicano. Él quería que conocieran a Jesús como el Mesías prometido, que entendieran que todo lo anunciado por los profetas se había cumplido en aquel hombre que él siguió un día dejando todo atrás. Su escrito está cargado de conexiones con el Antiguo Testamento. Mateo no solo quería narrar eventos, quería probar que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey esperado, y al hacerlo dejó un legado eterno. Su testimonio llegó más allá de Jerusalén, atravesó continentes, generaciones, y aún hoy
sigue siendo una puerta de entrada para millones que buscan entender quién es Jesús. Pero, ¿por qué Mateo? ¿Por qué Dios elegiría a alguien tan despreciado? La respuesta está en la forma en que Dios ve a las personas. Donde otros ven un traidor, Dios ve un redentor. Donde otros ven un pasado sucio, Dios ve un futuro brillante. Donde otros ven un cobrador de impuestos, Dios ve a un apóstol. Mateo nos recuerda que el reino de Dios no se edifica con los perfectos, sino con los dispuestos. Mateo no solo dejó una silla vacía, dejó un legado. Su historia es la historia de lo que pasa cuando alguien ordinario decide seguir a un Dios extraordinario. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a cumplir la misión que les había sido encomendada: anunciar el Evangelio por todo el mundo. Mateo no fue la excepción. Aunque el libro de los Hechos no entra en muchos detalles sobre su ministerio posterior, las tradiciones de la iglesia primitiva indican que Mateo llevó el mensaje del Evangelio a otros territorios, posiblemente a Etiopía o Persia. Lo importante no es el lugar exacto, sino que siguió caminando con propósito hasta el final. ¿Recuerdas cómo empezó su historia? Sentado, estático, atado a una mesa de dinero. Pero su historia termina caminando, predicando, sirviendo y escribiendo uno de los documentos más transformadores de la historia, el Evangelio según Mateo. Ese hombre que fue juzgado por lo que hacía, terminó siendo reconocido por lo que escribió. Mateo no ocultó su pasado. Al contrario, lo usó como escenario para mostrar la gracia de Dios. En su Evangelio, él mismo se menciona entre los 12 con la claridad de su antigua identidad: Mateo, el publicano. No lo eliminó, no lo disfrazó, porque entendía que ese era precisamente el milagro, que un publicano pudiera ser llamado discípulo. El nombre de Mateo quedó registrado para siempre, no como un traidor, no como un avaro, sino como un testigo del Mesías, un narrador de la verdad, un seguidor auténtico. ¿Y tú? ¿Cómo quieres que se recuerde tu historia? Tal vez, como Mateo, te has sentido indigno. Tal vez, como él, has vivido atrapado por decisiones del pasado. Pero hoy, Jesús pasa cerca de tu mesa. Hoy, su voz resuena: sígueme. Y si estás dispuesto a levantarte, si estás listo para caminar tras él, entonces tu historia también puede ser transformada. Si esta historia ha tocado tu vida, no te la guardes. Comparte este video con alguien que lo necesite. Déjanos tu comentario: Señor, quiero seguirte con todo mi corazón. Y suscríbete a nuestro canal Sabiduría del Reino, donde cada historia, cada mensaje y cada palabra tiene el propósito de acercarte más a Dios. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Hasta el próximo video.